Y ha sido una semana intensa también porque que se cierra el día de hoy, Alejandro, también con el plazo fatal, el que se cumple el día de hoy para que Ricardo Salinas Pliego, el presidente del Grupo Salinas, pague 51 mil millones de pesos como consecuencia de la última palabra que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre y que pues finaliza un largo litigio que comenzó en 2018 con un primer crédito fiscal que litigó Ricardo Salinas Pliego. Hoy el Servicio de Administración Tributaria tuvo que haber recibido de Ricardo Salinas Pliego el pago de lo que adeuda o la intención de pago para efectivamente poder negociar. Y si no hubo ni una cosa ni otra, lo que viene de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, Alejandro, es un embargo. Esto justamente el día de hoy, cuando ya no hay un horario hábil, Alejandro. Sí, es decir, a estas horas ya lo que iba a pasar ya pasó. Ya pasó. Sí. O sea, si Ricardo Salinas todavía tiene la opción, Álvaro, la única opción que tienen él y sus contadores. Sus contadores. Es de ahorita a las 6:20 de la tarde hasta las 12 de la noche, hasta las 00 horas, todavía pueden agarrar su línea de captura, meterla. Hacer el pago. Y pagar. 51 mil millones de dólares, de pesos. De pesos. 51 mil millones. Lo recomendable habría sido no pagar 51 mil millones, sino haberse sentado a negociar con el SAT como corresponde, como privilegios a los que se tiene acceso, o dicho de otra manera, rebajas a las que tienen derecho. Conforme a la ley. Conforme a la ley, que les darían la posibilidad de bajar la deuda de 51 mil millones en hasta 39%. Acceder a un descuento de hasta el 39% de los 59 mil millones. Inclusive, con facilidades de pago, vamos a decirlo de esta manera. Así lo explicó, de hecho, desde la semana pasada, desde el propio viernes, hace 8 días que la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que se notificó a Grupo Salinas para el pago y que a partir de entonces corrían los 5 días hábiles que la ley prevé para que el contribuyente que debe ya pagar lo haga, que manifieste su deseo de pago para tener derecho a este descuento de hasta 39%, Alejandro. Si ya conversó, Álvaro, con la autoridad, si buscó pues que se le diera estos descuentos que corresponden a la ley, para eso necesitas acercarte. No es que a las 00 de hoy, mañana, ya no aplica ese 39%. No. Y además no es un 39% generalizado, o sea, hasta 39%, porque puede ser que no en todo aplique, pero bueno, digamos que le dan el 39% de descuento sobre 51 mil millones. Le descontarían un capital bastante fuerte. Yo digo que si lo tomó, que si negoció, de 19,890 millones de pesos. Con lo cual su deuda, lo que Ricardo Salinas Pliego tendría que pagar, son 31,110 millones de pesos. Eso es lo que tendría que pagar. Sí, y quizá en
pagos parciales, Alejandro. Pues está bien. Al final de cuentas, dice Ricardo Salinas Pliego, o ha dicho, es que lo que yo pueda pagar no va a resolver nada. No, si no es que dependamos los mexicanos de él para vivir. Sencillamente, él está obligado a cumplir con sus obligaciones tributarias, como lo hacemos todos los contribuyentes que pagamos de manera puntual. Lo que yo pago, que para mí es mucho, pero tengo la obligación de pagarlo, lo que yo pago quizá no represente, en realidad no representa prácticamente nada ante el tamaño de las necesidades que tiene el país, pero es mi obligación pagar, y pagamos impuestos pues hasta la persona que se compra una manzana o un plátano. ¿Por qué no habrá de pagar impuestos quien tiene un grupo empresarial como Ricardo Salinas Pliego? Ese es el punto. No es que lo que él pague represente tal o cual tamaño del presupuesto nacional. No. El asunto de fondo es que él tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias, con sus obligaciones fiscales, como estamos obligados todos, y él prefirió contratar a abogados, un ejército de abogados para litigar desde el 2018. Ya se acabó el plazo. Hoy venció. Hoy, el 23 de enero de 2026, venció el plazo para que él pague una parte de lo que debe. Porque hay que recordar, Alejandro, que ahora pagó lo que ya resolvió, lo que quedó firme a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le concedió el amparo y quedaron firmes las resoluciones de los tribunales colegiados y que suman 51,000 millones de pesos. Pero todavía Ricardo Salinas Pliego debe una tercera parte de un adeudo que en junio del año pasado ascendía a 74,000 millones de pesos. Vamos a cerrarlo en 75,000 millones de pesos. Ahora va a pagar 51,000 millones. Quedan 25,000 millones de pesos. Esos se les va a cobrar en la medida en la que se dicte la última palabra todavía en varios créditos fiscales que arrastra Ricardo Salinas Pliego. Pero hoy, 23 de enero de 2026, se ha cumplido el plazo de 5 días que tenía Ricardo Salinas Pliego desde que fue notificado por el Servicio de Administración Tributaria para manifestar su voluntad de pago, para pagar este adeudo. A ver, estoy viendo cuánto más o menos es. Mira, si paga Álvaro a tiempo, incluyendo estos otros recursos que todavía tiene pendientes por 25,000, los va a perder. No hay manera de que los va a perder. No, porque ya los criterios es correcto. ya están firmes. Es correcto. Entonces, de ser así, Álvaro, él, si se atiene, pues, ahorita a esta hora ya debió haber negociado. Porque la ventanilla se cerró, digamos, del SAT, se cerró hace unas horas, ya. No va a poder marcar ahorita alguien para decir, oiga, necesito que me esperen tantito. No, y eso ya pasó. Tiene nada más su línea de captura para pagar de aquí a la noche. No creo que lo vaya a hacer así. O sea, yo creo que llegó a un acuerdo y ya va a pagar. Bueno, en eso estamos, ¿eh? O sea, hay que ver de qué se trató. Pero si son 30,000 de los 51,000, le van a quedar 30,000 millones, más o menos, si aplica el 39% de descuento.
Más o menos, 30,000 millones. Más de estos son otros 25,000 millones aproximadamente. Sí. Quítale tú el 39% y te van a quedar algo así como 15,000 millones de pesos, Álvaro. Entre los dos, este año el señor va a terminar pagando 45,000 millones de pesos este año. ¿Cuánto es eso en dólares? Son, y comprando, y le va bien ahorita por el tipo de cambio, pero son 2,591 dólares estadounidenses. Qué bueno que la 4T, a la que llama zurdos de mierda, así lo llama él, nomás estoy repitiendo, discúlpeme usted en casa. Qué bueno que la 4T, a la que él considera zurdos de mierda, ha logrado que el dólar esté estable, porque si se hubiera elevado como en tiempos de Peña o de Calderón o de Fox o de Cedillo o de Salinas, no se diga Miguel de la Madrid, no se diga López Portillo y Echeverría, si se hubieran elevado en los gobiernos esos que tanto, como en los gobiernos que tanto le encantan a él, pues este dinero pues se le haría polvo, digamos, en las manos, sus pesos se harían polvo en la mano, pero vamos a considerar que tiene que pagar 2,592 millones, 2,500 para, no puede bajar hasta 2,500, 2,600 millones de dólares. ¿Cuánto dice Forbes? Que es su fortuna. Al día de hoy, vamos a decirle, junto con su familia, porque aquí te contabilizan. El patrimonio neto al día de hoy es de 5,700 millones de dólares. Entonces, más o menos, Álvaro, le van a quedar a él, nada más por estas deudas, le van a quedar algo así como 3,000 millones de dólares, que son muy buenos. No, bueno, pues claro. Muy buenos. Para recomenzar, para tener prudencia, para hacer con ellos lo que debe hacer una persona prudente, contratar menos abogados y ser un poquito más prudente con respecto a todo lo demás. Ayer Álvaro estuvo en el programa Ventaneando de Pati Chapoy. Yo no es necesariamente el tipo de programa. ¿Es en la tarde o en la noche? No lo sé. Bueno, no sé si es en la... Tiene que ser al mediodía, pero yo realmente... Entonces fue hoy, Álvaro, que estuvo en Ventaneando. Nos dimos cuenta porque hay fotos de Cuarto Oscuro, la agencia que nosotros tenemos contratada, que dirige nuestro querido amigo Pedro Valtierra, que unas fotos donde él está llorando. Sí. Esta es una de las fotos donde él se ve, bueno, la anterior se ve. La anterior. A ver, deténla un poquito esa foto. Sí, Álvaro, ya en el acercamiento es la que está utilizando la mayoría, esa fotografía. Ya en la siguiente, pues ya se le ve muy molesto. Son fotografías de este programa Ventaneando, que creo que cumple no sé cuántos años. Y en esta ya es del video que está circulando, donde él llora. ¿Por qué puede llorar Ricardo Salinas Pliego? Bueno, la frase que él pronuncia, donde se ve que se rompe, es una donde dice mira, ese es un buen acercamiento. La frase dice que le cargan los gobiernícolas la mano. Sí, de repente a los gobiernícolas sí se les pasa la mano. Nos despojan y nos dan muy poco a cambio, dijo Ricardo Salinas Pliego, y defendió a quienes trabajan y crean empresas, aunque no mencionó su deuda fiscal, pero sí en esa conversación con Patricia Chapoy, alias Patti, dijo que sí, los
de repente a los gobiernícolas sí se les pasa la mano, nos despojan y nos dan muy poco a cambio. Se dice despojado, pero pues no es ningún despojo, porque al final de cuentas es una deuda que arrastra. Es una deuda de él. Consecuencia de sus decisiones. De sus propias decisiones. No eso no es consecuencia más que de él. ¿Por qué llora Salinas Pliego? Es una muy buena pregunta. No llora porque tiene que pagar, pues en algún punto tenía que pagar. Yo digo que es mucho también frustración, pues no pues sí. pudo llegar a un acuerdo con este gobierno. Pero Álvaro, no pudo llegar a un acuerdo tampoco con el gobierno del presidente López Obrador, ni tampoco pudo llegar a un acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni tampoco llegó a un acuerdo con el de Felipe Calderón, por lo menos en estos créditos o en esta deuda. A lo mejor en muchas otras le condonaron muchas otras cosas. Y sí le condonaron. Sí, Alejandro. claro, pues sí, bueno, está en la lista. Pero en este caso, hasta donde yo tengo conocimiento, no negoció nada. Sencillamente, lo que hizo fue comenzar a litigar. Sí negoció, no le gustó y empezó a litigar, creyendo que podía mandar hacia más adelante el tema. Me refiero desde Felipe Calderón. Desde Felipe No, Calderón. con Andrés Manuel López Obrador, claro que negoció. Sí. Claro que tan negoció que ahí comenzó el asunto, Alejandro. Claro, sí. Tan negoció, tan estableció una negociación directamente con Andrés Manuel López Obrador y luego con el sistema de administración tributaria, que el propio Andrés Manuel López Obrador hizo público que el ministro, uno de los ministros de la antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación, Aguilar, pues escondió el expediente durante meses precisamente para permitirle a Ricardo Salinas no pagar. No se atrevieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abordar el tema de la deuda de Ricardo Salinas Pliego o una parte de esa deuda que Salinas Pliego decía que era ilegal y por tanto él estaba buscando el amparo. Pero negoció tanto que el propio Andrés Manuel López Obrador hizo público esas deudas. Y entonces lo que aquí platicábamos Alejandro y yo es, a ver, de pronto Andrés Manuel López Obrador dice que la deuda a la que le iba a condonar 9,000 millones de pesos era de 21,000 millones de pesos. Pero luego resulta que no. Entonces, lo que yo hice, lo que hicimos aquí fue, a ver, yo me metí a ver cuántos juicios había en los tribunales que involucraban los créditos. Dinero. ¿Y por cuánto? Y en marzo del 2024 publicamos aquí un reportaje y la deuda de Ricardo Salinas Pliego era superior a los 60,000 millones de pesos. Por eso fui a la conferencia mañanera y a Andrés Manuel López Obrador le dije, a ver, aquí tenemos estos datos, esta información de una deuda de Ricardo Salinas Pliego superior a 60,000 millones de pesos. ¿Por qué hablan de 20,000, 23,000, 19,000? Y es cuando él instruye a la procuradora fiscal y en aquel momento al titular del Servicio de Administración Tributaria, Medina, que hoy es subsecretario de Gobernación, y 2 días después de esa conferencia de prensa a la que yo asistí, dio a conocer que la deuda de Ricardo Salinas Pliego ascendía a 63,000 millones de pesos.
Y a partir de entonces es que comienza una ofensiva de Ricardo Salinas Pliego en por todos sus medios, sus canales de televisión y otros medios que tiene, para, pues obviamente, decir que lo que le están cobrando es ilegal, hasta que tiene que llegar la Suprema Corte, y que en noviembre dice, estos créditos fiscales deben ser pagados. Ya lo resolvieron los tribunales colegiados, nosotros no le concedemos el amparo, que pague. Y ahí viene hasta el día de hoy que se vence, y todavía, bueno, hubo todavía meses en los que, bueno, que diga cuánto debo y en 10 días pago. Ajá. No, claro, buscando por todos los medios no hacerlo. Bueno, ya fue hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado mexicano porque es un perseguido político. Todo eso ya lo hizo, pero 5 días hábiles que se cumplen el día de hoy, a 5 días hábiles de que fue notificado que hoy se cumplen, se acabó el plazo para Ricardo Salinas Pliego. Y hoy, por ejemplo, lamentablemente no hubo ningún compañero que en la conferencia de prensa le pudiera haber preguntado a la presidenta, oiga, hasta el día de hoy, ¿tiene usted información que ya... Así es, a esta Ricardo hora. Salinas Pliego? Nadie, no, mejor andan en... Bueno, cada quien. Pero no, y el gobierno está muy callado. Nosotros hacemos nuestro trabajo y preguntamos. Y hay mucha cautela. Hubo ya... Hay cautela porque es un particular, ¿no? Sí, no, por supuesto. No, y también, incluso yo lo siento que hay cautela hasta por el tema, Álvaro, de que él mismo puede utilizar cualquier Sí. cosa. No, y yo lo entiendo. No, por ¿no? supuesto. Fíjate, en Estados Unidos, Donald Trump tiene demandado una cantidad tremenda de medios. El último es, creo que The Wall Street Journal es el último que demanda por 10,000 millones. O a New York Times, alguno de los dos. Sí. Por la imagen de Epstein, Es del New York libro, Times, ¿no? Del libro Del cumpleaños. del cumpleaños. Sí. Creo que son 10,000, son a cualquiera de los dos, ya los tiene demandados. Bueno, tiene demandados a muchos medios, los tiene demandados porque supone Trump que han mentido con respecto a él. ¿Tú prendes televisión azteca, Álvaro? El otro día, por alguna razón, no sé dónde estaba ahí, estaba el noticiero. O sea, es una mentira tras otra, Sí, Álvaro. sí. Es una mentira tras otra, tras otra, tras otra. Es un asco. Asco, así. La gente que se presta para los noticieros de Salinas Pliego son gente inmoral. Porque saben perfectamente que están mintiendo. Los que participan en esa fiesta de mentiras y de difamación. En esa orgía de mentira y difamación son igual de inmorales que el mismo Salinas Pliego. Es un asco. Esa televisora es un asco. Bueno. ¿Y sabes qué? El gobierno de México no lo demanda. Ni la presidenta. Es más, entiendo que ni siquiera la secretaria de la mujer, la titular de la Secretaría de la Mujer, Citlali Hernández, lo ha demandado. No, la verdad no lo sé. Sería bueno preguntarle, pero debería haberlo demandado hace mucho tiempo. Yo siempre he dicho que deberían haberlo demandado, porque lo que él ha hecho y dicho sobre Citlali, por ejemplo, es vergonzoso, Álvaro. O sea, no es compatible ni siquiera con los valores ni valores familiares, ni valores de una democracia, la verdad. Entonces, él ha estado en guerra y el gobierno lo ha tratado con pincitas, tan así
que a estas alturas, teniendo el dato, no lo sabemos, no sabemos si ya respondió Salinas Pliego. Fíjate, en 2009 él decide no pagar. ¿Quién era el presidente? Felipe Calderón. En 2013 lo empuja hasta Peña y en 2013 el SAT inicia una revisión. En 2016 el SAT, siendo presidente Peña, el SAT determina créditos de impuestos omitidos. O sea, le vuelve a cargar la mano y ratifica las denuncias que ya tenía. Entre 2016 y 2020 viene la revocación y el juicio fiscal. Entre 2021, ya con López Obrador, en 2023, viene un periodo de amparos en tribunales. Y luego brinca en 2023 a la Suprema Corte y ahí se estaciona. Viene otro periodo, algunos créditos se van a amparos, etcétera. Y ya en 2024 cae sobre la mano de la Suprema Corte para su decisión. Esto de acuerdo con lo mismo que explicó en su momento la Secretaría de Hacienda, basada pues en uno de los litigios que, de hecho, Álvaro, provoca que la presidenta le proponga en la reforma que no pueda detenerse tanto tiempo un juicio. ¿A partir de qué caso, Álvaro, se modifica la Constitución? A partir de Ricardo Salinas Pliego. Sí, porque es el litigio, la guerra fiscal más relevante que ha habido en México, Alejandro, por lo menos en este siglo. Es decir, no hay antecedente, pues es obvio, pues hay empresas, personas físicas que dicen, no, me están cargando la mano o yo tengo derecho a hacer este descuento. Sí, pues hay litigios, pero este litigio no tiene precedente que yo recuerde y las personas que se dedican a cuestiones fiscales tampoco. Es el más grande litigio fiscal en las últimas décadas y hoy vence un capítulo relevante, debería ser un punto final. No lo es porque no sabemos si en efecto ya manifestó su intención de pagar y por tanto ya lo que está ocurriendo es, digamos, hacer las operaciones para pagar un 25% de la deuda ya con el descuento, por una parte, y pagar en parcialidades. Si eso es así, está dentro de lo que establece el Código Fiscal de la Federación, lo que establece la ley. ¿Qué pasa si no le dio la gana pagar, Alejandro? Bueno, la propia ley establece qué es lo que procede, y lo que procede es el procedimiento administrativo de ejecución. Este procedimiento administrativo de ejecución implica que los bienes dejados en garantía por Ricardo Salinas Pliego van a comenzar un proceso de embargo. Tanto las empresas como las cuentas bancarias. Y lo que dice, por ejemplo, el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación es lo siguiente: las autoridades fiscales, es decir, el SAT de la Secretaría de Hacienda, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor, y en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue. Es decir, a ver, Salinas Pliego, ¿ya pagaste?
Sí, a ver dónde se comprueba. Bueno, la verdad es que no. Entonces, lo que sigue es lo siguiente. Procederán las autoridades fiscales de inmediato como sigue. 1. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o a embargar los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, fracción 1 del presente código, a fin de que se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios legales. En ningún caso, agrega este artículo del Código Fiscal de la Federación, en ningún caso procederá el embargo de los depósitos o seguros por un monto mayor al crédito fiscal. No le van a cobrar, no van a embargar de más, pues. Sí. Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo de inversiones y valores que hayan ejecutado el embargo de los depósitos o seguros en una o más cuentas del contribuyente deberán informarlo a la autoridad fiscal que ordenó la medida a más tardar al tercer día siguiente a la fecha que se haya ejecutado, señalando el número de cuentas así como el importe total que fue embargado. La autoridad fiscal, a su vez, deberá notificar al contribuyente de dicho embargo a más tardar al 20º día siguiente a aquel en que le hubieran comunicado a este. Y así va explicando, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, ¿cuál es este procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo el embargo de los bienes? Esto está en el artículo 151, en el artículo 151 bis, en el artículo 152, en el artículo 153, en el artículo 154, artículo 155. Es decir, en la ley está previsto los pasos que debe dar la autoridad fiscal, en este caso el SAT de la Secretaría de Hacienda, para cobrar lo que le debe el contribuyente y que no quiere pagar, pero entonces los bienes, venga, chepa acá. Dicho de una manera muy simple, si Salinas Pliego no paga, pues se le va a cobrar a la de a fuerzas. ¿Por qué llora? Yo creo que llora porque de frustración, Alejandro, de impotencia. ¿No? De impotencia. Pues de haber no sido capaz de entender que él mismo propició esta situación y que no pudo, por más poder mediático y económico que tenga, doblar a una autoridad para que no le cobre, como ha estado acostumbrado. Sí, sí. Es decir, Ricardo Salinas Pliego llora porque no pudo evitar pagar. Ese es el fondo del asunto. No quería pagar, nunca quiso pagar. Si no, no hubiera iniciado un litigio y no hubiera, como hasta ahora, enderezado una campaña para evitar precisamente el pago. Nunca ha querido pagar tanto que para eso fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando la violación a su libertad de expresión. Imitando un caso, Alejandro, Ricardo Salinas Pliego, como dueño de una televisora, llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda, igual que lo hizo un concesionario venezolano, a quien Nicolás Maduro ya no le renovó la concesión en el 2007. Y entonces este concesionario, Radio Televisión de Caracas, fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró, fíjate, esto es muy importante porque yo había dicho que no procedía. Lo que
lo preciso ahora. Lo que yo no sabía es que sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no atiende empresas, pero sí a sus accionistas y propietarios. Okay. Así es. Entonces, ellos alegan, como alegó el dueño de Televisión de Caracas, que se había violado su libertad de expresión porque el gobierno no le renovó la concesión, entonces le fueron violados sus derechos a la libertad de expresión y le dio la razón la Comisión y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso la ruta es como individuo ante la comisión. Claro, para ver si brinca a la Corte. Primero la Comisión y la Corte. Aquí no se le está impidiendo en lo absoluto su libertad de expresión. De hecho, todos los días no solamente ejerce la libertad, sino difama, miente, utiliza su televisora para difamar, para engañar. O sea, es un festín, una orgía de mentiras y difamación. Pero bueno, pues es una ruta que él puede tomar. Y pues qué bueno que la tome, está bien, que se siga caminando en esa ruta. Ahora, dice, la frase de él es: nada más que a los gobiernícolas se les pasa la mano, y es donde llora. Ok, bueno, pues es interesante que diga que se les pasa la mano. Mira, el presidente López Obrador seguramente ha razonado mucho el tema de lo que pasó con Ricardo Salinas Pliego. Seguramente, pues es un hombre inteligente, lo estará razonando, lo habrá razonado. ¿Qué es lo que pasó con él y el gobierno? Bueno, Salinas Pliego se le acercó a él y él lo acogió. Ricardo Salinas Pliego encabezó su comité de inversiones o de empresarial, ¿no? Un consejo. El Consejo Asesor Empresarial. A propuesta de Ricardo Salinas Pliego. A propuesta de Ricardo Salinas Pliego. Y el presidente López Obrador lo que quería, en realidad, era que las cosas marcharan bien, que hubiera estabilidad. Cuando él habla con Ricardo Salinas Pliego, hablan sobre... Él le dice: yo me aviento el tiro de hacerte la rebaja, me asumo el costo político de hacerte la rebaja que estipula la ley. Y lo que Ricardo Salinas Pliego le responde es: no que está llorando, el otro Ricardo Salinas Pliego prepotente, fue no. Contado por ambos, Álvaro? Los dos lo cuentan, claro, de distinta manera, pero el presidente López Obrador y Salinas Pliego lo cuentan así. Adiós, nos vemos, tal, y entonces pues vámonos a los litigios, y entonces le echa más dinero todavía a los abogados que pues lo llevaron hasta el día de hoy. Él se dejó llevar por abogados hasta el día de hoy. Entonces, pues bueno, él plantea, dice, llora porque dice que justamente ahí en ese momento es que llora. Déjame, y lo estoy leyendo ¿en dónde? Pues en el gráfico, en el periódico El Universal, que lo cabecea de la siguiente manera. El Universal no quiere pagar, entre interrogaciones, Ricardo Salinas Pliego llora en Ventaneando y se victimiza. El empresario tiene que saldar una deuda millonaria frente al SAT, y luego viene las dos fotos de Salinas Pliego llorando. Y luego en la nota del gráfico, que es, como le digo, El Universal, pues mete el párrafo donde él dice, pues está platicando ahí con ¿cómo se llama la de ese programa, Álvaro? Chapoy. Está platicando con Chapoy y le dice: no hay más que trabajar, aunque de repente a los gobiernícolas se les pasa la mano porque nos maltratan. La gente que trabajamos lo hacemos porque nos gusta, y los que trabajan se ganan su lana, y luego es justo
que quieran disfrutar de ella porque trabajamos. Entonces llegan los gobiernícolas, nos despojan y nos dan muy poco a cambio, porque ese es el problema. No encuentro mucha lógica entre trabajas y disfrutas y vienen los gobiernícolas. No, si tú pagas, no vienen los gobiernícolas, ni los gobiernícolas de Sheinbaum, ni los gobiernícolas de López Obrador, ni los gobiernícolas de Peña, ni los gobiernícolas de Calderón, ni los de Fox, ni los de nadie. Cuando pagas tus deudas con el SAT o pagas a tiempo y estás al corriente con el SAT, entonces, y no tratas de hacer chapuza, porque de eso se trató todo lo que el gobierno, desde Calderón, Álvaro, le está reclamando a él, pues entonces no tienes que verte en estas cosas tan penosas de tener que llorar en público. Sí hay mucho de frustración, obviamente, en el llanto de Salinas Pliego, pero también es como una especie de berrinche. Es berrinche porque, sí, pues es frustración porque no logró hacer lo que quería, y si no logras hacer lo que quería y lloras, pues es un berrinche, ¿no?